Un poquito más alcalina, un poquito más de jugos, de verduras, de tener un poquito más nuestro cuerpo preparado para lo que de pronto pueda venir o lo que no pueda venir, o simplemente fortalecido para tener una salud mucho más sana, mucho más tranquila y mucho más estable. Y bueno, después de todo ese proceso, eh, me llega el momento de que me tienen que retirar la prótesis, quedarme un tiempo sin prótesis, otra vez vuelvo a vivir otra vez como el mismo proceso de tener un pecho pues sí, un pecho no, y esperar que esto pasara para poder hacer la otra parte de la cirugía del pecho y para poder mirar cómo lo íbamos a empezar a manejar. Dentro de todo ese proceso fue complicado el excesivo uso de esteroides, donde te transforma y te cambia tu organismo completamente, sobre todo porque no estaba acostumbrada a ni siquiera tomarme una pastilla cuando me dolía algo o ni un doles. Entonces, dejar de hacer ejercicio durante tantos años, porque hacía muchísimo ejercicio antes, para mí era como esa, o sea, mi cuerpo lo necesitaba. Entonces decir, ya no puedo hacer ejercicio, ya llevo 4 años sin poder hacer nada, 4 años prácticamente sin poderme mover mucho, que digamos, solamente caminar o algo así por el estilo. Siempre que arrancaba el gimnasio volvía a otra cirugía, siempre que arrancaba el ejercicio volvía a otro tratamiento. O sea, cada vez que volvía a tener la fuerza volvía a tener algo. Pero también tenía fuerzas nuevas para volver a continuar y soportar lo que tenía que soportarlo. Y no creo que es de soportarlo, creo que es más de vivirlo y transformarlo. Y bueno, pasa este proceso, después me hice de nuevo otra vez la parte de lo que era la reconstrucción de pecho. Exigí que fuera mi cirujana, que realmente ya conocía absolutamente todo mi cuento, mi proceso, mi cuerpo, sabía cómo me manejaba ante una anestesia, sobre absolutamente todo, y porque es y será, y es mi médica por excelencia. O sea, hoy en día estoy también en otro proceso de eh, restauración de pecho, que también lo estamos haciendo en este momento. Por eso digo, será y, sí, y seguirá siendo mi médica, mi amiga y mi ángel. Es un ángel que Dios puso en mi vida y que lo conocí por medio de mi padre, porque a él le iban a amputar la pierna y ella llegó muy recién graduada de Brasil como cirujana plástica reconstructiva y cirujana de mano, y le salva la pierna a mi padre, que eso era algo que nadie daba un peso. Y de ahí en adelante empieza una amistad, una confianza y una tranquilidad como médica, como tal, y hasta hoy en día, digo, seguirá siendo mi ángel. Bueno, me operó, estuvimos muy bien durante todo ese tiempo, ya me quitaron la otra parte del pedacito del pecho que necesitábamos, y todo el proceso salió muy bien. O sea, fue un proceso donde ya había vivido tantas cosas malucas con toda esta parte de los esteroides y con el rompimiento de la prótesis, que, que ya estábamos preparadas para el avance y el paso a seguir. Y también fue un milagro gigante, porque la prótesis al romperse fue un huequito, y como el tipo de prótesis que tenía puesta no es una prótesis ni que se estalla, que te pueden pegar una puñalada y no se te va a abrir porque no se te va a regar el líquido ni nada por el estilo, sino que se queda ahí, completamente ahí. Y fue un milagro que ella me decía, yo cuando quité la prótesis y te abrí, el hueco estaba sellado con sangre. O sea, no hubo nada, no se derramó nada, no afectó absolutamente nada, que eso es muy peligroso. Y yo digo, soy una bendecida de Dios. O sea, sigo diciendo que los milagros en mi vida son gigantes, que, que Dios me ha tenido acá como testimonio de vida, y que es tanto el amor que me tiene, que me prepara. Y por eso le dije, hey, no más, no más, que yo no soy la Mujer Maravilla, déjame descansar. O sea,
permíteme que yo pueda vivir otras cosas que no he podido vivir durante todo este tiempo, y te doy infinitamente gracias por lo que me ha tocado vivir, o sea, total, porque no ha sido solamente para mí, o sea, ha sido para las personas que tengo alrededor, para las pacientes, para tantas cosas, y ahí tuve que parar. Pero en el momento que yo le estaba diciendo que conocí a Claudia en la Fundación Fundayama, retomo ese pedacito porque yo ella estaba diciendo como la información de la carrera, cómo iba a ser, cuánto costaba la boleta, no sé qué, y yo solamente le dije, permiso, préstame el micrófono, y se lo quité. Y yo le dije, bueno, soy paciente de cáncer, los invito para que no solamente corramos por la vida de nosotros, sino por las otras personas que están sufriendo, por lo que podemos hacer. Bueno, yo me empoderé, en ese momento les quité absolutamente el micrófono, les decía, tan descarada yo, pues, ¿cómo hago esto? Y a partir de eso le dije, Claudia, te quería conocer, hace mucho tiempo, llevo mucho tiempo escribiéndote por Facebook, pero no tengo respuesta, porque quiero ser parte de tu fundación. Quiero ser una voluntaria donde pueda ayudar a dar conferencias, a estar con las personas, a hacer cosas diferentes por los pacientes también. Y comienzo a hacer como toda esa parte de voluntariado. Viajamos a muchísimos pueblos de Antioquia, dimos conferencias, ayudamos a una brigada de salud, llevamos médicos, ginecólogos, absolutamente muchas cosas para que pudieran estar no solamente una comunidad informada, sino también con un diagnóstico a tiempo. Porque cuántas veces nosotros no tenemos un diagnóstico porque no sabemos qué está pasando con nuestro cuerpo. Y muchos de los que pierden la batalla es porque no tuvieron un diagnóstico a tiempo, o a veces Dios simplemente te dice, ya es tu tiempo y te necesito acá, pues ya lo que hiciste en la tierra ya lo hiciste y necesito que estés aquí. Solamente Dios sabe por qué y cuál es el momento de cada uno de nosotros, pero sí rico tener pacientes y personas que sepan qué está pasando, dónde pueden acudir, cuál es el paso a seguir, cómo podemos hacer un autoexamen, que el cáncer de pecho no es solamente para una mujer, para una preadolescente, sino para un hombre, que un hombre también le da cáncer de pecho, que sepamos que podemos generar conciencia de nuestro autocuidado, y que también sepamos qué va a pasar si puede tener un diagnóstico, y no solamente de cáncer, cualquier tipo de enfermedad, cualquier signo que cambia nuestro cuerpo, estemos alertas a lo que está pasando, porque nuestro cuerpo nos habla y porque nuestras emociones también nos hablan. Y luego de un tiempo yo dije, mi hija estuvo muy mal, yo vuelvo y recaigo. Tuve durante ese proceso de recaída, me dio una bacteria, me dio estafilococo en la pierna derecha, y estuve muy mal, o sea, estuve muy mal. Fueron 9 meses de estar hospitalizada. Ya llegué a un punto de que yo dije, pues necesito hospitalización en casa, me hice una hospitalización en casa. Seguí dando clase en la universidad, yo me iba con los catéter puestos, porque yo decía, yo no puedo perder, yo no puedo dejar de dar clase, o sea, yo soy el sustento de mi familia, o sea, mi familia era mi hija y yo, y mis perros, yo, ¿cómo los voy a sostener si no trabajo? O sea, necesito seguir trabajando. Entonces, con catéter me iba a dar clase, una experiencia que un día en clase no tenía el tiempo para ir a mi casa, que me colocaran los medicamentos. Yo le dije a la enfermera, una enfermera hermosa, 2 enfermeras muy lindas que tenía, y le dije que me fuera a colocar el medicamento en la biblioteca de la universidad. Entonces me colocó el medicamento en la biblioteca y yo seguí dando clase. Bueno, yo veía como cada vez se deterioraba mucho más la pierna, porque fui donde mi cirujana, solamente a que me revisara, porque tenía un grano que me daba mucho calor, o sea, la piel era muy caliente en esa parte del cuerpo, y se empezó a generar un bultico. Y yo dije, no, tengo que ir urgente donde mi médica. Fui donde mi médica y ella abrió y me dijo, Lili, esto está llevado, se está pudriendo toda la carne. Hicimos muchos exámenes, hicimos biopsias, hicimos de todo. Entonces empieza ese proceso de que eran los 9 meses,
Cuando me dijo uno de mis médicos que ya pues, la medicina realmente no me estaba obrando, pues ya no me estaba haciendo absolutamente nada, y de este huequito, de más o menos de este diámetro, ya estábamos tomando una porción demasiado grande de lo que es la pierna en la parte de atrás, y toda esa parte del músculo ya se estaba perdiendo. Entonces todos los días era una curación donde tenían que cortar la sangre viva, pedacito por pedacito, hasta que volviera a quedar toda la carne y la superficie completamente con piel viva, con carnita completamente. Y eso es sangre viva. Yo mordía almohada, yo no gritaba, pero casi que gritaba por dentro, creo que el alma. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, por esto pasó mi papá, ¿cierto? Cuando que me tocó cuidarlo también, antes de que la cirujana llegara, y por eso estoy pasando. Yo no sabía lo que se sentía, lo que era que te desgarraran como los dolores del alma a partir de cada pedacito de carne que te cortaban. Y ese día, cuando el médico me dijo que ya no había mucho que hacer, que teníamos que mirar la posibilidad de amputar la pierna, yo ya estaba tan preparada, yo ya estaba como tan tranquila con tantas cosas que me habían tocado, que yo le dije, voy a echar ánimo a este cuento. Si me toca hacerlo, voy a buscar una prótesis, porque yo pues había hecho mucho ejercicio toda la vida, entonces era una pierna muy contorneada, una pierna marcadita. Entonces, voy a buscar una pierna bien linda, una prótesis bien bonita, la voy a hacer la voy a decorar con diseños súper chéveres. Me empecé a maquinar todo lo que iba a hacer y decir, lo tengo que hacer, es que lo voy a seguir haciendo. Y le dije ese día a Dios, en la noche, cuando tuve la noticia, lo bueno, Señor, o sea, yo ya estoy como por encima del bien y del mal. Yo ya me he despedido tanto de la vida, ya he hecho tanto este proceso, y le he dicho, y me he despedido con gratitud, con amor, con tantas cosas de la vida, que pues una más, la fortaleza me la vas a seguir dando. Entonces, aquí estoy. Tú verás qué haces. Yo simplemente me voy a dejar llevar de lo que tú quieras hacer. Y me voy a quedar tranquila. Voy a confiar plenamente en ti. Y no solamente tenía mis oraciones, sino la de todos mis amigos, mi iglesia, o sea, toda la iglesia, mis pastores, mis médicos, mi familia. O sea, Dios mío, yo creo que no habían orado tanto en la vida, de verdad. Yo creo que fue el momento en el que todo el mundo, yo sentí como que Liliana Arboleda, necesitamos estar con ella. Entonces como que me cubrieron de tanta bondad, de tanto amor y de tanta oración, que Dios escuchó. Y a los 15 días, después de seguir todos los días en curación, que era la curación que me tenían que seguir haciendo, eso empezó a cerrar solo. Me ponían apósitos, que son unos parches, que es para poder que vuelva a crecer piel, carne y todo. Y ya crecían tanto que me tenían que volver a rebanar. O sea, así lo sentí, rebanar lo que hacían, o sea, lo que volvía a crecer. Era tanto lo que se estaba llenando, lo que se estaba produciendo, que yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y la misma enfermera me decía, esto es un milagro del cielo, porque recuerdo muy bien que ese día ella se arrodilló en mi cama y lloraba y cantaba puras canciones de alabanza, y fue muy lindo escucharla, fue muy lindo darle gracias a Dios por lo que estaba pasando. Y también a mi enfermero favorito, y si lo seguirá haciendo, Esteban. Esteban era el único que llegaba y me decía, te voy a poner el medicamento, porque ya no tenía venas, o sea, ya no había donde más chuzarme. Y era tanto el ardor y era tanto el dolor de las venas en que pasa ese medicamento, que yo sentía que me estaba quemando por dentro. Entonces, cada vez que alguien me cogía la venita con el medicamento, no eran capaces, porque ya no habían venas de donde coger. Y porque se volvieron curvas, las venas se dañan, bueno, muchas cosas.
Y él llegaba y eso era, trin, te la cogí, o sea, eso era bendito, o sea, yo llegaba y yo veía, no, que venga solamente él a cogerme la venita, que venga solamente él a ponerme el medicamento. Y empieza todo un proceso de sanación, de curación, que donde tenemos un proceso más o menos de este diámetro que se perdió, solamente queda una cicatriz de 4 centímetros y eso no lo cuenta nadie. Yo pienso que eso solamente lo cuento yo. Y de pronto otras personas que también han tenido y que seguirán y darán el testimonio de sus vidas también frente a lo que han vivido y lo que ha pasado. Y bueno, llega otro momento de descanso en la vida y me fui a celebrar el cumpleaños de mi hija, pues ya llevaba mucho tiempo hospitalizada. Me permitieron ir a celebrar el cumpleaños, que eran los 15 años de mi hija, y volver a tener otra cosa diferente. O sea, el verla fue algo que también me dio mucha tristeza, verla cuando se estaba midiendo su vestido de 15, porque vi que se había hecho cutting en las manos, en las piernas, y yo veo eso y yo digo, Dios mío, ¿cómo permitimos hacernos daño nosotros mismos? ¿Cómo podemos que un ser como tan chiquito pueda pasar por lo que está pasando, por tanto dolor, y que yo también estaba en mi lucha? O sea, yo le decía, se me dieron las lágrimas y le decía, no es justo, hija, no es justo. No es justo que yo tenga que luchar con todo y yo ver que tú estás destruyendo tu vida mientras que yo le pido a Dios un día más de vida, un día más para poder respirar, un día más para poderme levantar, un día más para poder caminar. ¿Cómo haces esto? Porque las personas que lo tienen todo, porque tener salud es tener todo, absolutamente. Ahí no vale ni el dinero ni nada por el estilo, porque conozco mucha gente que tiene dinero y que ha visto a sus hijos morirse porque no han podido hacer nada más. Entonces digo, ¿cómo nos destruimos? ¿Cómo acabamos con la vida? Y no nos duele hacerle daño al otro ni hacernos daño a nosotros mismos. Ese día tuve mucho dolor, o sea, me dolió el alma otra vez nuevamente y dije, bueno, algo tengo que hacer, o sea, hay algo que mejorar, hay algo donde tiene que salir otra vez la supermamá y la tengo que sacar de aquí, o sea, porque no la puedo bajar en este abismo, porque lastimosamente una de las compañeritas del colegio fue la que le enseñó que hiciera eso, porque un dolor se podía quitar con otro dolor. Y qué triste que lleguemos a esa conclusión como jóvenes. ¿Y qué es lo que se está viviendo en casi todos los jóvenes ahora? Donde se destruyen y se matan simplemente sin ser conscientes del regalo que tienen de vida como tal. Y en ese momento le dije, bueno, gorda, pues yo le decía gorda, gordita, a Stephanie, vamos a hacer algo juntas, porque de esto hemos aprendido mucho, tanto tú como yo, y vamos a hacer que podamos levantar no solamente estos chicos que estaban haciendo lo mismo, sino familias que están pasando por estas situaciones de dolor y de tristeza. Y ahí fue cuando yo le dije, ya no más voluntariado, ya no quiero hacerlo con nadie más, quiero que lo hagamos tú y yo. Quiero que seas tú la que hable del dolor de este cutting, que no es la solución. Quiero que seas tú la que vea a los niños que están en una clínica muriéndose, luchando con un diagnóstico, y que veas lo que tú estabas destruyendo. Quiero que seas tú la que fortalezca a estos niños y que les demos la alegría, esos momentos dulces, porque cualquier paciente necesita momentos dulces para poder recuperar. O sea, tú recuperas el corazón y el alma y se recupera el cuerpo. Y fue cuando dijimos, ahora sí, vamos a formar nuestro movimiento de vida, que es Sonrisa Ángeles.
y nos dedicamos únicamente a los niños. O sea, yo seguí con los adultos y con los niños, pero yo sentía que este llamado no era más para mí, sino para mi hija, y nos dedicamos a los niños, porque era el ser consciente a mi hija a partir de otros espejos, y fue como volverla a traer a la vida, volverla a traer otra vez como la ilusión y el amor, donde ella podía estar bien. Hicimos otro proceso donde yo también fui consciente que mi energía no se la podía seguir dando a mi hija, mi energía no se la podía seguir dando a todas las cosas que de pronto habían llegado, y que yo también tenía que estar bien para poder brindar bienestar y poderle tener también bienestar a ella. Hicimos un proceso de coach, las dos, donde sanamos nuestro cuerpo, nuestra mente, donde nos perdonamos muchísimas cosas, porque como mamá no nos sabemos todo. Ojalá tuviéramos un libro donde pudiéramos tener las instrucciones de cada cosa, donde tuviéramos el tipcito: si te pasa esto, haz esto, si te pasa esto, lo solucionamos de esto, pero no lo tenemos. Es día a día como lo solucionamos. Por tanto dolor, y me perdono por haberme permitido tanto dolor en mi vida y que me lo hicieran. Me perdono por haber entregado energía donde no tenía que haber entregado, donde necesito sanar el alma día a día y vivir consciente de que tenemos un regalo, de que somos perfectos y que aquí tenemos que dejar un legado, y nos concentramos en nuestros niños. La primera vez que nosotros llegamos es una historia que le ha dolido mucho a mi hija, nos duele mucho y nos movió mucho, porque nos fuimos a entregar los regalitos y nos sobraron muchos regalos de lo que habíamos dado, y que eso es una bendición, porque yo le digo a mis amigos por círculo, por redes, por Instagram, por Facebook, voy a sacar de nuevo nuestra campaña de Navidad para apoyarnos a nuestros niños. Por eso se llama Sonrisa Ángeles, porque son esos ángeles que nos están dando ese mensaje, y son pequeños ángeles que nos están dando una lección de vida. Y yo decía, estos chicos hay que darles otras cosas, que no sean que solamente es ir a una quimio, ir a una clínica, ir a una cirugía, ir a otro cambio. No, necesitamos sacarlos, llevarles una obra de teatro, llevarles un concierto musical, llevarles unos regalos, que a veces no es el regalo material, pero somos niños, son niños, que un balón, unas medias, un par de tenis, o sea, eso te llena en ese momento, porque son personas que no tienen las posibilidades económicas como papás, y que están luchando para que su hijo salga de un diagnóstico donde a veces no se tiene ni la plata ni el apoyo de una EPS, donde no tenemos el apoyo en tratamientos, donde no tenemos todos los oídos, ni la gente, ni la atención para que realmente podamos tener una tranquilidad en nuestra salud. Por eso dijimos, vamos a apoyar a estos niños que están en los hogares de paso, que son niños que vienen de veredas, de pueblos, de otras partes, y llevémosles ese momento feliz. Nos encontramos con un chico que se nos llama Jorge. Jorge fue el que nos tocó el alma. Jorgito, ese día llegamos con balones de fútbol para los niños, y era un 24 de diciembre. Y Jorge, nos miramos, y Jorge le habían acabado de cortar la piernita hacía unos días atrás. Stephanie se llenó de lágrimas, y yo apenas le decía que no, o sea, que no llorara delante de él, que se fuera. Entonces ya se fue para el baño, lloró, y cuando llegó, ya llegó tranquila, porque yo le decía, no podemos llorar delante de los pacientes. Lloremos porque estamos felices, lloremos porque estamos orando, lloremos porque en una oración le pedimos y le imploramos a Dios que nos escuche, pero no con el dolor de lo que está pasando, porque no lo podemos hacer. Y me decía, mami, tan duro. Yo le dije, por eso quería que nos concentráramos en esto, hija, porque
tú no te podías seguir destruyendo, porque este ángel que Dios me dio, yo lo tenía que levantar, así sea de las cenizas, pero lo tenía que hacer. Y le doy gracias a nuestro movimiento, porque eso fue lo que sacó a Stephanie de su depresión, de su tristeza, de que cada vez que me daban un diagnóstico era otra lucha para ella, era otra pérdida para ella, era volver a decir me voy a quedar sola, porque a eso llegó y era la explicación que ella me decía, mami, es que yo me voy a quedar sola y no me quiero quedar sola, yo me quiero morir contigo, no me quiero quedar sola aquí. No sé qué es más duro, si levantarte de las cenizas y levantarla, o tú escuchar que tu hijo se está derrotando sin necesidad. O sea, no nos podemos derrotar de la vida así, porque cada uno tenemos una bendición diferente, o sea, cada uno tiene un propósito diferente. Entonces como que eso como que me dolía más, y por eso le doy gracias infinitas a todos esos niños, a todos esos seres, a todos esos padres que estuvieron con nosotros y que nosotros no estábamos ayudándolos a ellos solamente, sino que ellos nos ayudaban a nosotros a reconstruir nuestro corazón de nuevo, nuestra fe, y darle tranquilidad a estos padres que luchan con sus niños, que no saben cómo hacerlo, que no saben cómo montar una demanda, que no saben cómo mirar, qué hacer cuando no hay un medicamento. O sea, tantas situaciones que vive cualquier paciente que tiene una enfermedad terminal o una enfermedad huérfana como tal. Y llegamos donde Jorgito, él me decía, es que yo no puedo jugar fútbol. Y yo le decía, claro que sí puede jugar fútbol, las limitaciones no las ponemos acá, solamente acá. O sea, te voy a ver jugando fútbol y vamos a conseguir una prótesis y te vas a ir a jugar con esa prótesis, porque lo vas a hacer, porque apenas tienes 10 años, porque tienes mucho por vivir y lo vamos a seguir haciendo. Y de aquí en adelante sepas que no estás solo, estás con nosotros y vas a contar con nosotros para lo que necesites. Tengamos lo que tengamos que hacer, hagamos el evento que tengamos que formar, si tenemos que hacer un concierto, para lo que sea, lo hacemos, pero sé que vamos a estar bien. Y fue como una conexión impresionante. Y mi hija de ahí en adelante era como si fuera su protegido, como su hermanito. Ella lo vivió así, como un hermanito. Pero vemos que cada vez iba deteriorándose más su salud y que fue avanzando su cáncer muy rápido, demasiado rápido. Llegó al próximo diciembre, él tenía metástasis en la parte de la columna y nosotros le llamamos bicicletas, con un patrocinador divino que conseguimos, Daniela y su esposo, y un grupo gigante que dijimos, vamos a llevarle bicicletas a esos niños, y nos fuimos a todos a llevarles bicicletas, y una cosa maravillosa de Navidad. Y él decía, ¿cómo voy a montar otra vez en bicicleta? Yo vivo en Necoclí, Lili. O sea, ¿cuál es el problema? Nos vamos para Necoclí, vamos a montar en bicicleta y vamos a poder hacerlo. Luego nos llega un video de un mes atrás, un mes después, él montando bicicleta con una sola piernita, feliz, matado, y su mamá mucho más llena de felicidad. Y era ese momento en el que nos alimentamos constantemente de todo lo que hay, de una experiencia de vida, porque estos son experiencias de vida. Experiencias, yo creo que son experiencias del alma, para volver a tener como esta, la fe. Es la fe en todo, en el ser humano, en el amor, en el cariño, en el acompañamiento, en todo. Listo, yo estaba bien en ese momento. Después de ese diciembre tuve otra recaída. Hubo otra parte de lo que tenía que fortalecer, otra partecita de mí, dentro del alma, que Dios decía, no, venga mi hija, que todavía tenemos mucho que hacer. Y empieza un proceso con toda la parte ya pélvica. Yo ahí ya había terminado la especialización, porque yo dije, no solamente me voy a quedar con eso, voy a seguir haciendo la especialización. Ya me había terminado la especialización, aunque con muchas dificultades también de salud, pero ya lo habíamos terminado. Cuando me llega este nuevo proceso, dije yo, no,
no, no, no, no, no, yo tengo que terminar la maestría, yo iba a empezar la maestría, ¿cómo me voy a dejar y no voy a poder empezar mi maestría si yo la quiero hacer? Porque eso nos va a tener posibilidades de que Stephanie y yo podamos hacer más cosas por la Fundación, por los niños, por nosotros. Bueno, hay que hacerlo. Entonces empecé bajo todo pronóstico, todo despelote de vida, porque todo me lo movió, o sea, fue una cosa muy loca, definitivamente, pero comienza pandemia también. Entonces, yo he dicho que para mí pandemia fue un momento ideal, un momento que sé que para muchas personas que sufrieron, muchas personas que les dio muy duro muchas cosas, las muertes de sus familiares, el no tener ya un empleo, el no tener el sustento, cuántas personas vimos pasando por las calles con hambre, o sea, tantas situaciones completamente difíciles, pero para mí fue una bendición, porque yo seguí con mi trabajo desde mi casa, ya no podía moverme mucho, entonces yo sentaba, daba mis clases tranquila, tuve el tiempo de poderme hacer las cirugías sin poder moverme, sin estar en la cama, yo daba la clase desde la cama, entonces yo tenía aquí el celular y desde ahí hablaba, le dictaba el celular para que él copiara, para que él hablara, para que él dictara, para que él me escribiera un texto, porque no podía mover mucha parte del cuerpo y así estuve un año y así me gradué. Entonces yo le decía a mis profes, no tengo cómo hacerte mucha parte de diseño porque no me puedo mover, porque no me puedo sentar en una silla, tengo que estar en la cama hasta que me recupere. Entonces decían, hagámoslo como podamos. Como podía lo hacía, funcionaba, seguimos con mi trabajo. Tuve el tiempo de poderme recuperar, tuve el tiempo de estar con mi familia, tuve el tiempo de estar con mi hija, tuve el tiempo de compartir, de estar con mi madre, porque en ese tiempo mi madre estábamos viviendo juntas, de poder jugar un uno, estar jugando algo simple y era el compartir en familia, el volver a jugar, el volver a estar juntas, el volver a hacer muchas cosas que el día a día no nos permite con el afán de tantas cosas a veces, o que no es que no nos permita, que no sacamos el tiempo, porque no es, por eso les decía ahorita, no es el dinero, porque no lo es. A veces de pronto no tenemos el dinero para muchas cosas, pero tengo el detalle. Ven, no tenemos cómo irnos para un super restaurante, pero mira, vamos a comernos una paleta en un parque. Vamos a hacer, vamos para una manguita, llevémonos unos sándwiches. O sea, no necesitamos el dinero, necesitamos solamente la intención del corazón. Y eso es algo que yo siempre he dicho, lo tenemos que recuperar. Es algo que tenemos que volver a vivir. Es algo que desde el corazón lo tenemos que sentir. Y que eso no te lo va a dar el dinero, eso no te lo va a dar la plata, porque es la intención del corazón.